Dan Schneider es un nombre que es muy familiar para muchos hoy en día. Fue el creador de grandes series de Nickelodeon como Drake y Josh, Soy 101, iCarly o Victoria, pero también es uno de los mayores perpetradores de abuso en la industria del entretenimiento infantil. Ya hace un par de años han venido saliendo a la luz toda la lista de maltratos a las que él sometió a los actores de sus programas. Pero con la salida del reciente documental llamado Quiet on Set, nos pudimos dar cuenta que las cosas que pasaban detrás de cámaras eran mucho más graves de lo que pensábamos. Estaré haciendo una serie de videos relacionadas a los casos un poco más detallados que podrán esperar muy pronto. Pero por ahora vamos a adentrarnos un poco en lo que es la vida y la carrera del señor Dan Schneider. Dan nace el 14 de enero de 1966, siendo el hijo de Harry y Carol Schneider. Era un joven bastante promedio. Asistía a la escuela, participaba en teatro, incluso fue presidente de su clase. Sin embargo, era alguien en que sus padres no tenían mucha fe. Digamos que no esperaban que él fuera a llegar a lograr grandes cosas a futuro, sino que más bien tendría una vida tranquila y bastante corriente. A finales de los 80 se muda a Los Ángeles ya que tenía un gran interés por ser parte del mundo del entretenimiento y comienza a actuar en roles pequeños en diferentes series o películas. Sin embargo, estaba cayendo en el estereotipo de ser simplemente el personaje gordo de la trama, y para él eso no era suficiente. Quería demostrar que podía ser mucho más que una persona con sobrepeso, sino que era un muy talentoso escritor. Así es cuando, mientras estaba participando en una serie llamada Head of the Class, coescribió uno de los episodios con un compañero de elenco. Desde ese momento es que su carrera como escritor de shows iniciaría. Poco después de esto, uno de los productores de Nickelodeon se le acerca y le comenta que están a punto de iniciar un programa nuevo de televisión llamado All That, que se concentraría en sketches divertidos protagonizados por niños. Y le preguntaron si él estaría interesado en escribir el episodio piloto. A esto Dan respondió que obviamente que sí, y cuando menos se dio cuenta pasó de ser un simple escritor a ser uno de los productores del show. All That fue un programa masivamente exitoso y popular en la década de los 90, y se podría decir que este fue el que le dio inicio a la era dorada de todos los programas producidos por Dan Schneider, ya que con esto todos los programas en los que él participó en su creación vendrían siendo un éxito tras éxito, dándole un puesto muy importante en la industria del entretenimiento. Sin embargo, como muchos ya sabemos, las condiciones de trabajo en el set no eran las mejores que digamos. Varios miembros del staff que trabajaron con Dan desde el inicio comentaban que él era una persona que se proyectaba como muy agradable y muy amigable. Siempre estaba de buen humor y quería que todos los trabajadores que estaban trabajando con él sintieran que estaban trabajando en un entorno muy agradable, muy cómodo. Incluso varios lo describían a él como un niño enorme, ya que en muchos videos se logra ver cómo él se la pasaba haciendo bromas y chistes alrededor del set. Todos se habían formado esa idea de wow, trabajar acá es genial. Pero claro, esto sería solamente una fachada que Dan estaba utilizando para ganarse rápidamente la confianza de sus trabajadores. Dan era o es una persona que le encanta estar en el poder. A él le encanta poder controlar todo lo que sucede a su alrededor, que todo salga como él se lo espera. Y fue desde este momento que comenzaron a verse los problemas. Los trabajadores de Dan contaron que hubo un momento donde la vibra del set pasó de ser agradable y tranquila a ser un poco más tensa para todos. Constantemente los trabajadores sentían esa presión de no, tienes que trabajar más, tienes que quedarte más horas así no te las paguen, tienes que superar a este, tienes que superar a aquel, tienes que demostrar que eres el mejor. Y comenzaban a tener esa sensación de necesitar la aprobación de Dan, ya que como algunos dijeron, si estabas de su lado, él te trataba súper bien, te hacía sentir importante, pero si no, te hacía sentir como un cero a la izquierda. Te trataba como si no fueras nadie. Por otro lado, la fama de Dan estaba creciendo cada vez más y más. Terminaba de grabarse All That y da inicio el recordado show llamado El Show de Amanda, protagonizado por Amanda Bynes, de la cual hablaremos en otro video ya que ya tiene toda una historia por contarse. Sin embargo, en ese mismo show es cuando el ambiente comienza a ser cada vez menos agradable para los trabajadores. En el show de Amanda solamente había dos escritoras mujeres, Christy Stratton y Jenny Kilgan. Ambas estaban buscando desesperadamente una oportunidad de avanzar en su carrera, ya que durante ese tiempo era muy difícil para las mujeres ingresar a una industria que era principalmente dominada por los hombres. Y Dan Schneider sabía esto perfectamente. Así fue como a ambas les dijo: oye, escribes muy bien, me gusta lo que haces, pero no tenemos suficiente presupuesto, así que si trabajas con nosotros tendrías que dividir tu sueldo con otra escritora. En ese momento ambas pensaron como:
¿Dividir mi sueldo con una total desconocida? Pero la necesidad les pudo más y terminaron aceptando. Por suerte, ambas se llevaron bastante bien y lograron trabajar sin problemas juntas durante toda una temporada del programa, pero eso no quitaría que se llevarían una experiencia muy fea de trabajar con Dan. Es así como comienzan a relatar que Dan constantemente las estaba haciendo sentir menos solamente por el hecho de ser mujeres. Y no lo digo porque yo sea mujer y esté sesgada al respecto, sino que una de ellas cuenta cómo cuando ellas trataban de mostrarle nuevas ideas creativas a Dan, si a él no le gustaban, terminaba diciéndole cosas como: esa idea no me convence. O sea, dime el nombre de una escritora que sea graciosa y que sea buena y que sea mujer. A lo cual ellas obviamente quedaban perplejas. También cuentan cómo Dan les pedía a ellas o a otras mujeres del set que fueran y le hicieran masajes, diciéndoles cosas como: oye, hazme un masaje y pongo uno de tus sketches en el show. Lo cual era totalmente innecesario y las hacía sentir bastante incómodas. Pero Dan también tenía unos detalles aún más raros y era cuando les pedía que gritaran literalmente o que hicieran cosas súper sacadas de contexto solamente por las risas. Un ejemplo, una de las escritoras cuenta como un día en una conversación casual ella estaba contando algo que le había sucedido mientras ella estaba en la escuela secundaria. Y de la nada Dan llega y le dice como que: oye, espérate, ¿y si cuentas esa misma historia pero actuando como si estuvieras sodomizada? No voy a explicar qué significa sodomizado porque a YouTube no le gusta, pero si ustedes quieren pueden buscar el término por internet. ¿Qué tiene que ver contar una historia de cuando estabas en el colegio con actuar de esa manera? Nada que ver. Pero según Dan, eso iba a ser graciosísimo y aunque ella se negó muchas veces a hacerlo, terminó forzándola y ella aceptó. En palabras de ella, fue una de las experiencias más desagradables que una mujer puede vivir en un ambiente laboral. Y estas curiosas peticiones no era algo que Dan hiciera de vez en cuando, sino que era algo bastante común. Se los pedía por mensaje de texto, se los pedía en persona, pero siempre lo hacía con un toque de broma. Siempre lo decía como entre risas, como si estuviera haciendo un chiste para ver la reacción que iban a tener. La cosa es que de tu reacción iba a depender el trato que Dan te iba a dar. Si estabas de acuerdo y cooperabas, él te iba a tratar súper bien y te consideraría parte de su equipo. Pero si le llevabas la contraria, comenzaba a hacerte la vida imposible al punto de quererte hacer renunciar. Asimismo le pasó a Virgil Fabian, quien era el director del show de Amanda. Él era una de las pocas personas que se preocupaba por el bienestar de los actores infantiles, según dicen los mismos actores que aparecieron en su programa. Sin embargo, por un día estar en desacuerdo con Dan, fue simplemente removido del programa. Y es que obviamente la experiencia no fue traumática solamente para los miembros del staff que ya eran adultos hechos y derechos, sino también para la mayoría de los niños que pisaron alguno de sus sets. Y es que lo más grave aquí es que Dan era el responsable de la vida y la carrera de muchos de estos niños. Como siempre, había niños que venían de familias privilegiadas, pero había otros que venían de familias con pocos recursos y que la presión de mantener a su familia recaía sobre ellos a tan temprana edad. Y Dan sabía perfectamente esto. Por eso es que él podía terminar haciendo todo lo que quería con los niños en el show, porque sabía que no podían irse tan fácil, porque ellos necesitaban ese trabajo. Irse de alguno de sus programas también significaba renunciar a su sueño para ellos, y Dan se aprovechó de esta posición de poder. Un caso que me llamó bastante la atención fue el de Katrina Johnson, una de las participantes del programa All That. Ella cuenta como al principio su relación con Dan era espectacular. Ella podía dejar salir totalmente su creatividad participando en el programa, ya que si ella tenía una idea de algún sketch que pudiera ser gracioso, Dan la escuchaba e incluso llegaba a plasmarla en alguno de los episodios. Fue tanto el potencial que Dan vio en Katrina que un día le propuso la idea de grabar con ella de protagonista un show llamado El Show de Katrina Johnson. ¿Les suena familiar ese nombre? Se sentía espectacular para ella poder tener esa clase de relación con tu jefe, pero llegó el día en que todo cambiaría para ella. Dan citó a Katrina y a sus padres a una reunión muy importante para discutir sobre el peso de Katrina. Ella estaba creciendo y había ganado un poco más de peso de lo normal, y Dan no estaba contento con eso, ya que ellos ya tenían un personaje gordo en la serie. No necesitaban otro personaje igual, así que Katrina tendría que adelgazar. Desde ahí, Katrina y Dan comenzaron a distanciarse. Ella también luego entró a la pubertad y ya no se veía como una niña, lo cual también era un problema para la producción. Pero todos sus problemas se resolverían cuando una noche asistieron a un show de comedia local donde participaba una niña de 10 años bastante talentosa y carismática.
llamada Amanda Bynes. Dan inmediatamente vio el potencial que tenía esa niña y dijo: tengo que convertirla en una estrella. Así fue como ella tomó el protagonismo en la lista de los actores favoritos de Dan, y Katrina fue hecha hacia un lado. Terminaron las grabaciones, ella se fue del set y luego cuenta el shock que sintió al ver que el nuevo programa producido por Dan Schneider era el show de Amanda. Y así como ella, varios actores se pronunciaron sobre sus incómodas experiencias en el set. El actor Leon Frearson, quien apareció en All That, cuenta lo extraño que fue para él cuando tuvo que hacer el papel de un superhéroe llamado Big Nose o Gran Nariz, y que en su traje se supone que pusieron narices para hacer alusión a su nombre, pero que más que narices parecen otra cosa. El actor Brian Earn y su madre también comentaron su experiencia en el set, teniendo más que todo que ver con el aspecto racial, y es que Brian siempre terminaba interpretando personajes estereotípicos de las personas negras, como cuando se supone que estaba traficando galletas de niñas exploradoras, siendo claramente una referencia a otro tipo de sustancias. Y cuando su mamá trató de pronunciarse al respecto, el actor terminó siendo eliminado para la segunda temporada del programa. Y los actores además eran sometidos a grabar escenas demasiado incómodas para ellos, como atraganzarse con azúcar, meter la cabeza a una bañera llena de mantequilla de maní, meterse un escorpión en la boca, o sea, cosas que, ok, no son cancelables, no son funables, pero ¿qué necesidad? Bromas que obviamente tenían el objetivo de grabar la incomodidad de los actores y reírse de ello. Y dichas bromas con el tiempo pasaron de ser desagradables a convertirse mucho más sexuales. En YouTube se pueden encontrar muchísimas recopilaciones de escenas con doble sentido en los shows de Dan más recientes, como iCarly, Soy 101 o Victorious. Escenas totalmente innecesarias que obviamente un niño no iba a entender. Entonces, ¿cuál era el objetivo de ponerlas en primer lugar? Pero claramente lo más condenable fue que él permitió que no uno, ni dos, sino 3 pedófilos trabajaran en su set. El primero fue Jason Handy, el cual quiso hacerse muy cercano a Brandy, una niña que trabajaba en el show de Amanda. Lo que empezó como emails amistosos entre ellos terminó con Jason enviándole una foto desnudo y tocándose a la niña, y ella quedó tan marcada que se retiró de la industria del entretenimiento para siempre. El segundo caso, el de Brian Peck, del cual ya hablé a más detalle en mi video anterior por si quieren ir a verlo. Y el tercer caso, el de Easel Channel, que ya estaba registrado como un abusador sexual, sin embargo le permitieron trabajar en Nickelodeon y terminó abusando de un niño del cual no se reveló su identidad. 3 depredadores durante la misma época trabajando en Nickelodeon, en un ambiente donde no querían que los papás estuvieran involucrados, ya que solamente iban a distraer a los niños. Es algo bastante enfermizo. Y algo que quiero comentar que me llamó bastante la atención fue que cuando Brian Peck en su momento fue arrestado, un día estaban todos los actores del show de Amanda haciendo una lectura de guión normal y estaban acompañados de sus papás. En ese momento la producción le pide a los papás que se retiren un momento de la sala y a los niños les comentan la situación de lo que había ocurrido y les dijeron como que: oigan, si alguno de ustedes también fue víctima de Brian Peck, por favor que lo hable ahora. En ese momento pues nadie habló, no hubo más víctimas al parecer dentro del show de Amanda. Sin embargo, ¿cuál era la necesidad de pedirle a los papás que salieran de la habitación si se trataba de un problema tan grave? Si se supone que la producción quería hablar del tema para evitar que siguiera ocurriendo, para generar un ambiente más sano en el cual trabajar, ¿por qué no querían que los papás se enteraran? Llegó un momento en el que Dan ya no tenía permitido trabajar con el elenco como tal debido a todas las acusaciones de maltratos y abusos que habían ocurrido durante todos los años. Pero verdaderamente se tomó acción cuando en 2017 él fue denunciado por una de sus trabajadoras de vestuario. Con el movimiento Me Too tomando bastante fuerza durante esa época, Dan fue denunciado no solamente por un ambiente laboral tóxico, sino también por conductas sexuales muy inapropiadas a sus trabajadoras. Las investigaciones no pudieron demostrar nada de esto último, pero sí pudieron demostrar que había situaciones de explotación y maltrato a los trabajadores, por lo que Dan finalmente se separa de Nickelodeon en el año 2018. Todo lo que había construido durante tantos años desapareció en un abrir y cerrar de ojos, y todo por sus cuestionables acciones. Actualmente, con la salida del documental, Dan está dando disculpas por todas partes, diciendo lo arrepentido que está de sus comportamientos, que si pudiera volver el tiempo, él cambiaría todo y la. Pero ya es demasiado tarde.
Y si creen que con esto acaba esta historia, están bastante equivocados, porque no toqué precisamente el tema de Jennette McCurdy y Alexa Nikolas, actrices muy populares que salieron de sus programas de Nickelodeon. Pero esas historias van a tocar en un próximo video. Si hay algo más que quieran añadir sobre este caso, pueden escribirlo acá en los comentarios. Les voy a dejar mis redes sociales en pantalla para estar mucho más en contacto y sin más que decirles, gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.